Bueno, hoy vamos a comenzar entonces con el Salmo 32 y el Salmo 32 dice que es un Salmo de David, masquil. No me acuerdo ahorita qué significa masquil, después lo buscamos, pero es un salmo que escribió entonces el rey David. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quiénes son los que tenemos nuestras transgresiones perdonadas y nuestros pecados cubiertos? Todos los cristianos. ¿Por qué los tenemos cubiertos? Por Jesús, por la muerte de Jesús en la cruz, ¿cierto? Y en su sangre estamos cubiertos. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué no nos culpa Jehová de iniquidad a nosotros? Porque nuestras iniquidades, hablamos la vez pasada de lo que es la imputación, son puestas en Jesús en la cruz, mientras que cuando Dios nos ve a nosotros ahora, nos va a juzgar, lo único que puede ver a nosotros es la blancura, la pureza de Jesús en nosotros. ¿Okay? No tenemos espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque ya hemos sido liberados de todo lo que es el mundo, el enemigo, y ahora lo que tenemos es el Espíritu de Dios en nosotros. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Cuando la Biblia en los Salmos dice Selah, significa, o repítalo, porque es como un coro, o póngale mucha atención, porque es muy importante lo que está diciendo. Entonces está diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces lo verde, cuando está verde una planta, ¿qué significa? Que está como sana, ¿cierto? Pero cuando se seca, está como muerta. Y él dice que él se sintió en este momento que todo el día la mano de Jehová sobre él estaba fuerte, estaba castigándolo básicamente. Ahorita vamos a ver el tema del castigo de Jehová, de hecho es parte de lo que vamos a ver hoy. Y este es simplemente un salmo para abrir y para entender más o menos el tema. Entonces, pónganle cuidado a esto. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. O sea, atrás, repitámoslo, pongámosle mucho cuidado. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. No lo cubrí, no escondí mis pecados. Fui capaz de confesarle mis pecados a Dios. Él dijo, de hecho, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De hecho, más adelante, al puro cierre de hoy, vamos a ver un versículo que está en Primera de Juan. Estamos ahorita leyendo Viejo Testamento, Salmos. Cuando leamos Primera de Juan, vamos a estar leyendo el Nuevo Testamento. Y Juan dice que todos los pecados que cometamos hay que confesarlos, porque Dios nos los va a perdonar de todas formas. Entonces hay que tenerlo en mente. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de la liberación me rodearás. Selah. Entonces de nuevo otra vez, tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con canciones de liberación me rodearás. Versículo 8. Cánticos, perdón, sí, ¿qué dije yo? Cánticos. Versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Eso qué significa? O sea, eso que los caballos les ponen como unas tiras y les ponen el freno aquí en la boca. El caballo solo porque usted lo llame no va a venir, excepto que ya tenga muchos años de haberlo entrenado. Pero al principio, perdón, usted les pone estas tiras y todo, usted los jala con esas tiras, entonces ellos van a donde usted los guíe. Pero dice, no seamos así, seamos de los que sí pueden ser llamados por Dios directamente, sin necesidad de que nos jale con una cuerda y nosotros vamos. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora, esa palabra entonces ya vimos, toca precisamente lo que es el perdón de Dios, toca también lo que es el castigo de Dios, toca también lo que es confesar nuestros pecados. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de autoexaminarnos como hijos de Dios, y que hay una muy gran importancia para un cristiano en ser autocrítico, pero autocrítico como Dios manda a ser autocrítico. Nosotros como humanos, y se nos enseña en esta sociedad que tenemos que ser autocríticos basados en lo que las otras personas despliegan como exitoso. Entonces, por ejemplo, usted escuchará a personas decir, mi éxito viene de que tengo mucho dinero, mi éxito viene de que soy muy hermoso, mi éxito viene de que tengo mucha música que ha sido exitosa, mi éxito viene de la cantidad de dinero que logro con mis negocios, etcétera. Nosotros, nuestro éxito no viene de ninguna pertenencia material, de nuestros logros, de nada de esto.
aunque no tiene nada de malo tener logros personales tampoco, ¿verdad? Y tener pertenencias personales. Nuestros éxitos por los cuales tenemos que medirnos como cristianos es qué tan exitosos somos en seguir lo que Dios manda y comanda de nosotros. Amén. Entonces vamos a comenzar con una oración. Y dice así: bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos esta mañana que nos podemos reunir, agradecemos que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de escudriñarla, de poder unir cabos, como quien dice, porque tú pusiste pista tras pista aquí para que nosotros te podamos conocer mejor y que podamos entender mejor los planes que tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que por favor nos perdones por las fallas que cometemos. Confesamos ante ti nuestros pecados individuales. Te pedimos, Padre, que por favor sean purificados en tu nombre y que sean encubiertos bajo la sangre de Cristo, ya que nosotros, Padre, buscamos ser para ti y no para el mundo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También pidiéndote por las personas que no pudieron acompañarnos hoy, por las que están por venir en un futuro, y que este movimiento siga creciendo como siempre, porque lo que buscamos, Padre, es que tu nombre sea conocido en todas las naciones. En el nombre de Jesús pedimos nuevamente, amén y amén. Con esta intención de lo que es la autocrítica, vamos a abrir primero entonces a 1 Corintios, que está en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y luego viene 1 Corintios. Entonces, si encuentran Mateo, que está más o menos ahí como en la mitad de la Biblia, más para adelante, Nuevo Testamento, apenas pues, 1 Corintios. Y vamos a buscar el 11 grande, que es el capítulo, y luego vamos a buscar los versículos 27 al 32, que son los números chiquititos debajo del 11. 1 Corintios 11, 27 a 32. Entonces dice así, comenzando en el 27. ¿Estamos? Ya casi. 1 Corintios 11, 27 a 32. Entonces el 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Contexto: esto por lo general se predica solo los días en los que se está participando de lo que se llama la Santa Cena, la comunión, cuando nosotros participamos de lo que Dios dijo que hiciéramos en conmemoración a lo que Él iba a hacer por nosotros. O sea, Él dijo: en conmemoración a esto, ustedes participen de tomar mi sangre, que es el vino, y comer mi cuerpo, que es el pan. Representaciones simbólicas, dependiendo de la denominación, no son tan simbólicas, son completamente y absolutamente reales para ciertas denominaciones. El romano-catolicismo, por ejemplo, se llama de la transfiguración de Cristo. Se me está olvidando la palabra ahorita, pero bueno, se habla de que cuando usted está comiendo el pan, literalmente se está comiendo el cuerpo de Cristo nuevamente. Entonces, depende de la denominación, lo tratan diferente, pero sea cual sea la denominación cristiana que esté hablando de este tema, es importante que se haga con muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque usted está recordando el simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros, que fue morir en la cruz, dar su cuerpo, dar su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Ok? Entonces estamos en el 27, seguimos con el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Venimos entonces con el tema de ser autocríticos como cristianos. Inmediatamente se nos está diciendo que nos probemos a nosotros mismos. Eso no significa que tenemos que saborear nuestras manitas a ver a qué saben, no, significa que tenemos que probar nuestras acciones. Y vea usted que justo en el versículo anterior dice algo que es muy fuerte. Dice: el que comiere del pan o bebiere de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso? Que si usted llega y usted participa de la Santa Cena, de la comunión, y usted lo hace estando en una forma de pecado que es indigno ante Dios, y usted no ha confesado ese pecado, y usted no se ha examinado a usted mismo en qué clase de pecado usted está básicamente siendo culpado por la sangre de Cristo. O sea, usted estaría siendo visto ante Dios, cuando usted participa de eso, como uno de los que mandó a crucificar a Cristo. ¿Queremos eso? No. Tenemos que autoanalizarnos entonces siempre. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está clarísimo, ¿verdad? No ocupo aclararlo mucho. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y hasta ahí vamos a llegar en esta lectura de esta parte en particular, pero veamos eso. Dice que hay muchos enfermos y debilitados entre ellos, inclusive muchos duermen.
Y yo sé como persona que predica, ¿verdad? Que muchas veces uno está en el culto y la gente comienza a cabecear y comienza a quedarse dormido, pero no se refiere a esa clase de sueño. Aquí está hablando específicamente de la muerte. Ahora, vea lo que está diciendo Pablo, y pongámosle mucha atención a esto. Él dice, los que participaron indignamente de la comunión con el Señor, recibieron esta clase de castigo. Fueron enfermos, fueron debilitados, y al final incluso algunos de ellos murieron. Ahora, dependiendo de la denominación, nuevamente, yo siempre les digo a ustedes esto, dependiendo de la denominación, porque nosotros tenemos una creencia en nuestra forma de creer denominacional, digamos. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Hay denominaciones que predican que usted comete un pecado, acaba de perder su salvación. Usted le pide perdón a Dios, Dios le vuelve a dar su salvación. Usted comete otro pecado, se le quita. Ahora, depende muchísimo, como le digo, de la denominación. Hay otras denominaciones que dicen que hay pecados que son mortales. Usted comete este pecado, usted está básicamente exento del perdón hasta que usted expíe ese pecado de cierta forma. Expiar, ¿qué significa? Como que usted haga ciertas cosas para que ese pecado esté fuera de usted. Ahora, ¿por qué nosotros en nuestra línea específica creemos que no se pierde la salvación? Y es selectivo, sí, y tal vez no sea lo más correcto, pero vean esto. Hay ciertos versículos que dicen, cuando usted esté en mi mano, nunca nadie podrá arrebatarlo de mi mano, dice Jesús. Entonces es una de las cosas que nosotros creemos. Otra de las cosas que dice es que todo lo que Cristo hizo en la cruz fue un sacrificio completo, no fue un sacrificio del 90%, del 50%, donde nosotros tengamos que agregarle a ese sacrificio. Fue un sacrificio completo. Y no les voy a mentir, también hay otros versículos también que son muy directos y dicen, la fe sin obras es muerta, por ejemplo. Y hay otros versículos que dicen que, ya voy contigo, que dicen, por ejemplo, que si usted está en pecado no va a entrar al reino de los cielos. Dígame, ¿no? Pero volviendo, digamos, al tema de que uno tome la Santa Cena y uno sabe que está indigno, digamos, y uno luego habla con Dios y pide perdón por haber tomado indignamente, digamos. Esa es una muy buena pregunta. Y que si Dios lo perdona o igualmente lo castiga. Ok, pasa lo siguiente, Dios dice que Él es lento para la ira y que siempre está dispuesto a perdonar. Y cumple completamente con eso. De hecho, Él le dijo a todos que todo pecado le será perdonado al hombre, menos, y Él dice, ¿cuál es el único pecado que no va a ser perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya casi les explico qué significa, porque tiene un contexto muy específico, pero es la única forma de que no lo perdonen a usted si usted comete ese pecado. Cualquier otro pecado que usted cometa, asesinato, violación, cosas malas, muy malas, usted las confiesa ante Dios, usted se arrepiente de ese pecado y usted se lo pone ante Dios, usted puede ser perdonado de ese pecado. Incluso esto se lo digo porque hay gente que ha cometido esos pecados antes de comenzar la vida cristiana. Cuando comienzan la vida cristiana, son perdonados de todo eso. Hay otras personas que ya son cristianas, tienen un ataque de ira y mataron a alguien, y eso es asesinar. Aún así Dios está dispuesto a perdonarlos. Ahora, hay gente que dice, y de hecho he escuchado esto como un argumento ateo, no hombre, ¿cómo Dios va a perdonar a un asesino de 20 personas y le va a dar el paraíso después de matar a 20 personas? Y pasa lo siguiente, existe la ley de Dios y existe la ley de los humanos. Esa persona, porque le pide a Dios por esas 20 personas que asesinó, merece igual lo que sea que se le dé pena humana aquí en la tierra, si es cárcel, si es pena de muerte, lo que sea que el país en el que esté esa persona se lo dé, lo merece por la ley humana. Pero la ley de Dios dice que el pago por el pecado, sea cual sea el pecado, es la muerte. Y ese pago ya fue hecho por Cristo. Entonces, si ya fue hecho por Cristo ese pago, no significa que usted tiene licencia para andar pecando, no. Significa que usted pone ese pecado ante los pies de Dios, usted pide perdón por ese pecado y Él se lo va a perdonar. 100% de las veces, no existe ni una sola vez en la que no. Ahora, tomando eso en cuenta, el único pecado que no se perdona es blasfemia contra el Espíritu Santo. En contexto, ¿qué era lo que estaba pasando? Jesús andaba haciendo milagros cuando estaba aquí en la tierra. Y entre esos milagros sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía que los ciegos vieran. Milagros que nadie más puede replicar. Aunque hay denominaciones que insisten en que ellos pueden, solo Él podía hacerlo. Ahora, cuando Él estaba haciendo esos milagros, vienen los fariseos y los grupos religiosos de ese tiempo y dicen, ok, este hombre está haciendo muchos milagros, verdaderamente está comprobando que es el Hijo de Dios por medio de estos milagros.
¿qué hacemos nosotros para demeritar lo que Él está haciendo? Y entonces ellos llegan y dicen, este no está haciendo los milagros por el Espíritu Santo de Dios. Este está haciendo los milagros porque tiene un pacto con el diablo. Está haciendo los milagros en nombre de Belcebú, que es otro de los nombres del diablo en la Biblia. Entonces, eso que ellos hicieron en ese momento es agarrar todo lo que Dios está haciendo, demostrándonos a nosotros la existencia de Dios, y están diciendo, no, eso no es de Dios, es del diablo. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces están rechazando todas las pruebas de Dios para no aceptar a Dios. ¿Entendemos? Demeritando es como bajándole los méritos a... Demeritándole, exacto. Entonces ellos estaban haciendo eso para no aceptar que Jesús era Dios. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es básicamente lo que hasta el día de hoy se puede practicar, que es, yo le enseño a usted todas las pruebas, existe el mundo, usted puede respirar, usted se despierta, hay un sol, hay una luna, todo está en orden para que usted pueda sobrevivir. O sea, la Biblia dice, los cielos declaran la gloria de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo, no ocupa uno ser un creyente, haber nacido con una Biblia bajo el brazo para saber que existe algo superior a uno. Obviamente después usted va conociendo acerca de Jesús, si usted conoce la Biblia, y especialmente en el lado de América y demás, o sea, mentira que no ha escuchado usted hablar de Jesús. Pero en el momento en el que usted dice, no, yo rechazo que exista ese Dios, usted está haciendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo único que perdona nuestros pecados y nos puede hacer libres de nuestros pecados? La muerte de Cristo en la cruz. Y si usted rechaza al único que le puede dar el perdón por sus pecados, entonces a usted le toca pagar por sus pecados, entonces no puede ser perdonado. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Estamos? Ahora, teniendo eso en cuenta, hablábamos de que muchas personas duermen, muchos son debilitados y muchos están enfermos. Para los que creemos que Dios no quita la salvación, sino que es algo que nosotros tenemos por el resto de nuestros días, creemos también lo siguiente: si existen los cristianos que han vivido una vida cristiana, verdaderamente creen en Cristo, pero comienzan a caer en pecado. Existen. Y esas personas son muchas, sí. De hecho, hay personas que siguen teniendo el conocimiento de Cristo y dicen, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no quiero parar lo que estoy haciendo, y siguen en pecado. Entonces Dios, ¿qué le dice a esas personas? Vea, le va a dar una llamada de atención. Comienza a sentirse débil, no sabe por qué. Es un debilitamiento del espíritu. Físicamente. Esa persona puede que se levante en la mañana, no tenga fuerzas ni para trabajar, sienta que, ay, estoy tan débil, pero si dormí mis 8 horas perfectamente, las horas que dicen, tomo agua, como bien, pero estoy débil. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, es una llamada de atención. Usted está en pecado, yo quiero que usted entienda que yo le estoy diciendo, no le permito que siga en ese pecado. Siguiente cosa que puede hacer, enfermar a la persona. Llega y le cae una enfermedad a esa persona, ¿de dónde? No sé, estoy de repente con llamémoslo, que puede ser un cáncer o lo que sea. O sea, hay demasiadas enfermedades que Dios puede mandar. Recordemos que Dios no le gusta ni se complace en nuestro sufrimiento. Y eso pasa también con cualquier papá que sabe que a nosotros no nos gusta agarrar una faja y pegarle a nuestro hijo. Pero si nuestro hijo no se está portando bien y esa faja se va a encargar de que ese hijo no siga en ese error, nosotros le pegamos los fajazos. Aunque a nosotros no nos guste para nada hacer sufrir a nuestro hijo con ese dolor, ¿cierto? Pero ¿qué es mejor? ¿Ese dolor momentáneo de ese fajazo? O un dolor eterno de que falló y nunca se enmendó, ¿cierto? Entonces nosotros como padres y Dios como padre sabe que a veces el castigo tiene que ser muy, muy proporcional a lo que está pasando. Y si ese cristiano no está dispuesto a dejar su pecado, lo enferma. Y después de eso, inclusive, puede decirle, vea, usted es un hijo mío, usted cree en mí, usted ya fue perdonado bajo la cruz porque yo no le quito mi salvación a usted, pero yo me lo voy a llevar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo como un cristiano, está enseñándole al mundo que usted es algo que no es. Mejor me lo llevo para que no siga en ese pecado. ¿Entiendes? Ay, qué concho Dios para matar. No, es que cuando Dios se lleva a alguien no está matando, está cumpliendo el ciclo de lo que Él mismo ordenó, ¿cierto? Y la muerte no entró al mundo porque porque Dios quisiera que la muerte entrara al mundo. La muerte entró al mundo porque los humanos pecamos. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, por eso entró el pecado. ¿Ok? Ahora, con todo eso en mente, vemos que Dios dice, y aquí de hecho lo aclara, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando dice el mundo, la gente piensa, uy, qué concho, va a castigar a todo el planeta Tierra y hay animalitos buenos y todo. Pero recuerde que el castigo cayó por la maldición que el hombre trajo sobre el mundo. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a todo aquel que no cree en Cristo. ¿Y cuál es ese castigo para el mundo?
la muerte. Y él una vez ya cumplió, y la gente dice, pero es que Jesús es muy pacífico y no es concho como lo fue Dios en el Viejo Testamento. Pero recordemos esto, Dios en el Viejo Testamento inundó todo el planeta, ¿verdad? Porque el planeta no estaba comportando a la altura de él. Y ahora también dice, y de hecho Jesús lo aclara, que existen los días del Señor, que va a ser cuando Él elimine completamente el universo por medio de fuego. Y eso va a pasar de nuevo. Ahora, entre esos, esperemos en Dios que nosotros, siendo creyentes, bueno, los que somos creyentes sabemos que no vamos a ser entre los que están condenados de esa forma, pero el resto del mundo sí. ¿Ya? Ahora, volviendo al tema de autoexaminarnos, vamos a conversar acerca de dos personajes que fallaron en su análisis personal. De hecho, no lo hicieron de la forma correcta. Y al final, por eso, ya cuando lo hicieron, fue demasiado tarde, tal vez, cuando ya dijeron, ok, y ahora sí voy a autoanalizarme. No lo hicieron en el tiempo correcto. Los dos personajes se llaman Esaú y el rey Saúl. Acerca de Esaú, se puede leer toda la historia de él. O sea, tiene varias menciones a través de los capítulos 25 al 36 de Génesis. No lo vamos a leer todo porque son demasiados capítulos. Esaú, el nombre significa velludo o peludo, o también significa el color rojo. Y les voy a dar un resumen de qué fue lo que hizo Esaú. Esaú era un cazador. Un día se va a cazar y no tiene muy buena caza. Y cuando vuelve a la casa, valga la casi redundancia, cuando vuelve al hogar, resulta que viene con mucha hambre porque llevaba días cazando y no le había ido muy bien. Él vuelve y el hermano Jacob, que Jacob significa el engañador, un nombre más lindo para ponerle a alguien, ¿verdad? Llega y le dice, hey, tengo mucha hambre y usted está cocinando una sopa de lentejas, yo quiero ese potaje de lentejas. Y el Jacob, que es un engañador, le dice, está bien, yo le doy para que coma de las lentejas, pero usted tiene que darme su primogenitura. ¿Qué significa primogenitura? Esaú había nacido de primero. Como nació de primero, eso significa que tenía la bendición de Dios para ser como el que guía al resto de la familia durante el resto de los días. Es más complicado que eso, pero nada más para darnos una idea, ¿okay? Entonces, Esaú le dice, está bien, deme el plato de lentejas. Y al hacer esto, está básicamente diciendo, me vale lo que Dios me dio. Es una bendición directa del Dios de todo, pero me interesa más comerme un plato de lentejas. Ese plato de lentejas simboliza el pecado, ¿ok? Aunque fue algo que literalmente pasó, también tiene un simbolismo atado a ello, ¿cierto? Entonces él prefirió el pecado, el placer momentáneo de comer y saciarse, que seguir lo que Dios quería para él. Siguiente, más adelante, llega y se casa con 3 extranjeras. Al pueblo de Israel le tenían prohibido casarse con gente que fuera de otros lugares que no fuera Israel. Al igual que al pueblo de Cristo, que somos los cristianos, se nos tiene prohibido casarnos con personas que no sean cristianas. ¿Los cristianos seguimos eso al pie de la letra? No. Muchos cristianos nos casamos con personas que no son creyentes y luego ¿qué pasa? Todo el montón de problemas que ya hemos hablado en otras conversaciones. Cuando usted se casa con alguien que no jala parejo, esa persona no va a querer que usted vaya a la iglesia, que sus hijos vayan a la iglesia, no va a querer nada de eso. Entonces, teniendo en cuenta que no está bien que se case uno con personas forasteras a sus creencias, él igual decidió casarse con 3, no una, no 2, sino 3 mujeres de precisamente llamémosle las naciones enemigas de ellos, más bien. Eso hizo que Dios lo llamara un fornicario. ¿Un fornicario qué es? Fornicación, relación sexual de cualquier tipo que no sea entre un hombre y una mujer en el yugo matrimonial. Entonces, relación sexual con 2 mujeres, así usted las llame sus esposas, o con 3 mujeres, así usted las llame sus esposas, se considera fornicación. Dios, muchos de sus patriarcas, Abraham, David, Jacob, muchos de ellos tuvieron muchas esposas. No porque Dios así lo quisiera, no porque Dios así se los ordenara, porque ellos, como humanos, decidieron cumplir con cosas que no estaban bien. Entonces, a nosotros cuando se nos explica que David tuvo un montón de concubinas, no es para que digamos, uy, que David, ese sí era un hombre de Dios en esa parte, no. Él en esa parte erró completamente. Pero a nosotros se nos cuenta la historia completa y de hecho es lo que hace que el libro de la Biblia sea un libro tan creíble. Porque a nosotros no se nos presentan a las personas como santos sin tacha ni pecado. Se nos presentan con sus fallas. Porque es descriptivo, no prescriptivo. Se nos describe a la persona, no se nos dice que nosotros debamos ser iguales, ¿ok? Ahora, el hecho de que Esaú fuera un fornicario no era solo físicamente por las relaciones,
sino que Dios siempre se expresa a las personas que se van en pos de otros dioses, se refiere a ellos como adúlteros. ¿Por qué? Porque Dios de hecho llama a la iglesia a su esposa, a la esposa de Cristo, y Él llama de hecho a Israel la esposa de Dios Padre, y Él la llama de esta forma porque Él la ama como un hombre debe amar a su esposa. Esto siempre lo hablamos y es muy importante tenerlo en mente. Pero si la iglesia, que es la esposa, decide irse a alabar a otros dioses, es el equivalente a una fornicación o un adulterio espiritual, ¿ok? Y eso fue lo que Esaú hizo. De hecho, cuando vamos a Hebreos 12, eso está en el Nuevo Testamento, pero cuesta encontrarlo, está casi al final. Como de Apocalipsis para atrás es más fácil encontrarlo. Ok, Hebreos 12. Timoteo. Más para atrás de Timoteo. Santiago. Digo, más para adelante. Más para atrás de Santiago. Después de Filemón. Después de Filemón. Tito, siga. Tito, Filemón. Filemón, hasta Hebreos. Hebreos. Y Hebreos 12. El versículo o el capítulo. El versículo es 12. Siempre el capítulo primero y luego versículo chiquitito. El capítulo grande, 12, creo. Hebreos 2e. Del 12. 15 al 17. Sí, Bruno. Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 15 al 17. Aquí se nos va a hablar de Esaú y vamos a ver qué es lo que Dios opina de Esaú. ¿Qué? Capítulo 12. Versículo 15 al 17. Entonces dice, el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados, o por ella, mejor dicho. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, refiriéndose a las lentejas. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, si usted a alguien llega y le dice, estoy tan arrepentido, y usted lo ve con lágrimas y todo, ¿usted le cree que está arrepentido? Por lo general, ¿verdad? Es como una marca muy creíble, que ya esté llorando y diciendo, perdón. Ahora, existe un problema, y esto es un problema real. Hablamos de cuál era el pecado imperdonable, ¿cierto? El pecado imperdonable es no aceptar a Cristo, no creer en Cristo, no poner nuestra fe en Él, porque deseamos rechazar a Dios, y al hacerlo rechazamos al Espíritu Santo. Vea usted que esta persona rechazó su primogenitura, un simbolismo de rechazar el Espíritu Santo, ¿cierto? Luego decidió irse en su pecado a fornicar con otros dioses y con mujeres de otras tierras forasteras. Y luego al final de sus días, ya cuando vio que la cosa se estaba poniendo fea, Dios, por favor deme su bendición. ¿Ah? Está pidiéndole ahora sí, Dios, pero es que ya veo que ya me voy a morir, ahora sí, por favor Dios, sálveme. Ya ahora sí, ya viví, ya pequé, ya hice todo lo que quería hacer, ahora sí, por favor, deme su bendición. Pero pasa lo siguiente, y para esto voy a volverme a la historia del faraón de Egipto. Cuando el faraón de Egipto llega a Moisés y le dice que deje ir a su pueblo, varias de las primeras plagas, creo que fueron 7 de 10 o 6 de 10, dice que Faraón mismo endureció su corazón, o sea, dijo, no me da la gana, y no dejó ir a su pueblo. Pero las otras 3 veces, las últimas 3 o 4 veces, fue Dios quien le dijo, no, ahora yo no le permito que usted pueda tener un corazón suave, yo mismo le endurezco su corazón. ¿Por qué? Porque ya llega el punto en el que Dios dice, ya le he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es un número específico, pero ya le he dado las suficientes oportunidades, y esta persona, no importa lo que yo haga, no importa cuántos milagros le cumpla, no importa cuántas veces lo sane de la enfermedad, no importa cuántas veces lo recupere monetariamente, no importa cuánto, porque Él hace esa clase de milagros por nosotros. Pero Él dice, no importa quién le predique el evangelio, esta persona no va a creer en mí. Así que ya a partir de ese punto no hay marcha atrás. Y el arrepentimiento muchas veces de estas personas viene seguido de señales que parecen verdaderas, como las lágrimas, pero no es un arrepentimiento verdadero. Entonces esa persona ya tuvo su chance y ahora ya no lo tiene. Así pasó con Esaú, así pasó con Faraón y así pasó con Saúl. Ahora, para nosotros, ¿qué significa esto? Dice la Biblia en Apocalipsis, y no refiriéndose a esto en particular, pero dice que Jesús está a la puerta, está tocando y quiere entrar a comer con usted, y si usted le permite, Él va a entrar y cenará con usted. Se refiere, ahí está hablando directamente a los cristianos, pero véalo así, para una persona atea, una persona no creyente, una persona de otra denominación, Dios viene y le enseña el evangelio, le enseña todas las pruebas de que Él existe, le enseña todas las pruebas de que Jesús es Dios,
y esa persona igual decide rechazar a Dios. Muchas veces lo hace porque verdaderamente, supuestamente no cree en Jesús. Pero muchísimas de las otras veces, y este es un hecho irrefutable, usted habla con un ateo o con una persona de las que no creen en Jesús y usted le dice, si yo a usted le pongo todas las pruebas en este instante de que Jesús es Dios al frente, ¿usted creería en Dios? Y esa persona le va a decir no. ¿Por qué no? Porque resulta que si yo creo en Dios, eso significa que yo tengo que vivir como Dios manda. Eso significa que yo no puedo seguir haciendo este pecado. Y como el plato de lentejas de Saúl, esa persona no está dispuesta a decirle que no a ese plato de lentejas. Y esa persona no está dispuesta a decirle que no a ese pecado. Y no estoy apuntando ningún dedo, ni estoy diciendo ningún pecado en particular, pero yo estoy seguro que con solo mencionarles esto, ustedes ya tienen una persona en mente que vive en ese pecado, que no está dispuesta a rechazar ese pecado y que simplemente no quiere echar para atrás de eso, ¿cierto? Así es como funciona lastimosamente. Ahora, viendo el ejemplo de Saúl, ¿ustedes consideran que Saúl se examinó a sí mismo de la manera adecuada y en el tiempo adecuado? No. Ni de la manera adecuada ni en el tiempo adecuado. No decidió seguir a Dios. O sea, él en algún momento, digamos, quería que le devolvieran la primogenitura. Exacto. Y eso no se nos dice en Génesis. En Génesis nunca se menciona esta parte de la historia. Y tenemos que llegar hasta el Nuevo Testamento y ver esta parte en Hebreos. Y ahí se nos revela el resto de la historia. Después, ya cuando era demasiado tarde, Dios, estoy arrepentido, llorando, por favor, devuélvame mi primogenitura, por favor. No, se acabó su oportunidad. Ahora, acerca de Saúl, se puede leer de Saúl. Se me trabó la lengua, ¿eh? Se puede leer en Primera y Segunda de Samuel. De nuevo, son capítulos largos, no podemos, no son capítulos, son todo el libro, Primera y Segunda de Samuel, para poder leer acerca de qué hizo Saúl. Pero les voy a dar el resumen muy básico. Después del libro de los jueces, recordemos que los jueces eran, el pueblo de Israel no tenía un rey, el rey era Dios, porque ellos vivían en una cosa que llaman una teocracia. Eso significa Dios es el presidente del país, es el que gobierna el país, y lo que Dios dice es lo que hacemos. Pero entonces él les asignaba ciertos jueces durante ciertos tiempos para que los ayudaran en ciertas crisis. Pero llega y resulta lo siguiente. Después de los jueces, el pueblo de Israel comienza a decirle a Samuel, que era el profeta que Dios había asignado en ese momento, vea Samuel, y vamos a leerlo, voy a leérselos yo para que no lo busquen, Primera de Samuel 8, del 5 al 6. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, refiriéndose a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Entonces, ¿qué pasaba? Samuel era básicamente el juez de ese momento, era el profeta que Dios había asignado para guiar a Israel. Ya estaba viejo, ya le costaba hacer ciertas cosas, y los hijos de él, a pesar de que él era un profeta de Dios y que había seguido lo que Dios mandaba, se apartaron de Dios y comenzaron a seguir sus propios caminos. Eso pasa con muchos padres, es una cosa muy triste para un cristiano, pero pasa. Que nuestros hijos a veces deciden, no, a pesar de que usted me enseñó todo, me enseñó todas las pruebas, todo, yo decidí irme por otro camino. Y aunque eso pase, nosotros qué podemos hacer ya como padres cuando un hijo puede tomar sus propias decisiones, orarle a Dios y orarle a Dios, y cada oportunidad que tenemos de hablar con nuestros hijos, decirle, vea, aquí está de nuevo, por favor, considere esto. Bueno, pues con Samuel pasó eso. Y al final de cuentas, entonces el pueblo le está diciendo, denos un rey, dígale a Dios que nos dé un rey. Nosotros queremos un rey humano, que nos guíe. Y Dios les había dicho, ustedes no ocupan un rey humano, yo soy su rey, yo Dios, todopoderoso, el Dios de todo. Pero para ellos no era suficiente, ellos querían ser como las otras naciones. ¿Qué error más grande cuando usted quiere ser como todos los demás, cierto? Porque al ser como todos los demás se garantiza también el castigo y la pena que tienen que cumplir todos los demás. De hecho, el nombre Saúl significa el que pidieron. Qué casualidad, qué belleza, ¿verdad? Él comenzó muy bien. De hecho, él seguía todo el ejemplo de lo que un rey debía hacer. Físicamente, imagínese usted el más guapo de todo el reino. De hecho, era altísimo. Dicen que era un hombro y una cabeza más alto que el resto del pueblo. O sea, si todo el pueblo aquí en Costa Rica somos como a 1,70 m, él tenía bien sus 2,10 metros, altísimo, fornido, guapo, fuerte, inteligente, guiaba al pueblo de una forma más o menos buena, pero llegando al final de sus días comienza a hacer cosas que no le competen y comienza a pecar en contra de Dios. Específicamente, el ejemplo ya en el que Dios dijo, ya se acabó, eso fue su última oportunidad. Dios le ordena que vaya y que elimine
a todo un grupo de personas que llaman los amalequitas. Los amalequitas, a través de toda la Biblia, fueron un grupo que luchó y luchó y luchó contra Israel, les causó daños, les mató gente, les quitó tierras, de todo, de todo. Y Dios, como habíamos visto también en otras palabras, Él agarraba y les decía, ok, hasta aquí, a ese pueblo le permito que haga este daño, ahora este otro pueblo lo voy a usar para castigarlos a ellos. En este caso estaba usando Israel para castigar a los amalequitas. Cuando Saúl llega y entra, se encuentra con el rey y al final deja vivir al rey, se llamaba el rey Agag. Recuerden ese nombre porque ahorita más adelante vamos a tocar ese tema. Lo deja vivir, no lo mata. Y no solo eso, sino que también Dios le ha dicho, cuando ustedes entren ahí, tienen que exterminar todo el ganado y todo. ¿Por qué? Porque Él no quería ni siquiera que tuvieran el ganado que usaban ellos para sus dioses ajenos. No quería que tuvieran sus esculturas de oro de dioses ajenos. Todo tenían que destruir. ¿Ok? Pero Saúl dice, no, voy a dejarme el mejor ganado para mí mismo. En lugar de matar al ganado completo como se le ordenó, se lo deja para sí mismo. Ahora, una vez que tenía el mejor ganado para sí mismo, llega y dice, ok, voy a agarrar de estos animales que no son míos, que me los acabo de robar a través de una guerra, y voy a hacer un sacrificio a Dios. 2 errores en ese error. El primero, a él no le tocaba hacer sacrificios porque no era de la parte del sacerdocio. Entonces él no tenía permitido hacer sacrificios. Y segundo error, estaba sacrificando algo que no era de él para según él apaciguar a Dios, como diciéndole. Ajá. Tenía que matarlos. Entonces, todos esos errores en un error. De hecho, él no podía hacer sacrificios si no era por medio de Samuel, que era el profeta. Y él decidió igual hacerlo. Y los errores de Saúl los llevaron a perder la unción. Unción significaba ser escogido de, eso es lo que significa Cristo. De hecho, el nombre de Jesucristo significa Jesús el ungido, no es que sea apellido Cristo. Ungido significa el elegido. Entonces, el error de Saúl lo llevó a perder su unción como rey y posteriormente también lo llevó a la muerte. Ahora, con todo lo que les acabo de decir, ¿consideran ustedes que Saúl se examinó de la forma adecuada y en el tiempo adecuado? Tampoco, ¿verdad? Ahora, para ampliar acerca de estos errores de Esaú y de Saúl, vea usted como todo tiene consecuencias a largo plazo, a corto plazo a veces también. Resulta que Amalek, que es de donde vienen los amalequitas, que Saúl tenía que exterminar, fue un descendiente de Esaú. Entonces Esaú, al unirse con estas otras 3 esposas de otras tierras, tuvo muchos hijos, que al final terminaron siendo un pueblo entero. Ese pueblo entero fueron los amalequitas, que se encargaron de atacar directamente a los israelitas. Ahora, batalló contra Israel, hizo mucho daño, y Amalek, que era nieto de Esaú, también fue el ancestro de Agag, que es el nombre que les dije que recordaran ahorita, que era el rey que Saúl perdonó, que no exterminó como Dios le ordenó. Agag, vea usted cómo sigue todavía la consecuencia, fue ancestro de Herodes el Grande. ¿Le suena el nombre Herodes? Herodes el Grande es el que mandó a matar a todos los niños de Belén para, según él, matar a Jesús entre ellos. Y luego Herodes el Grande es el papá de Herodes Antipas, que es el que llegó y se burló de Jesús al final y básicamente dijo, vayan, mátenlo, este no habla ni siquiera. Mandó a matar a Juan, sí, y se burló de Jesús, le cortó la cabeza a Juan. Ahora vamos a terminar con 2 versículos. Uno está en 2 Corintios, que si estaban en Hebreos se devuelven como yendo hacia Mateo. Entonces 2 Corintios 13:5. Más para adelante. Ajá, primera, entonces va 2 Corintios. Dice 2 Corintios. 2 Corintios 13, el capítulo. Sí, entonces está 1 Corintios, 2 Corintios. Y en la 2 Corintios vamos a buscar el capítulo 13. Sí, entonces el 13 y el versículo es el 5, perdón, no 15, el 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Leamos también el 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Qué significa estar reprobado en contexto de colegio, Cari? Que uno no pasa un examen o que no pasa
Y en este caso, estar reprobado ante Dios significa que usted no pasó al reino de Dios, se quedó. Usted dice, examínense ustedes mismos si de verdad están en la fe. O sea, usted dice que usted cree en Jesús, verdaderamente usted está en la fe. Ojo que no dice ustedes creen, nada más, ustedes tienen la fe. No, usted está en la fe, ¿por qué? Porque usted vive la fe. Entonces, una cosa es, yo creo que existe Jesús, es un personaje histórico, comprobado que murió. O sea, no, ninguna persona que se tome en serio, atea o cualquier otra denominación, puede decir que Jesús no existió. El que diga eso va en contra de los mayores historiadores que existen y simplemente es tonto, eso no existe. Gente que trata de decir que Jesús es mitológico y eso, no. Jesús es una persona histórica y su muerte es por crucifixión histórica. Ahora, de hecho también es histórico el hecho de que cuando llegaron a revisar la tumba de Jesús estaba vacía. Eso es histórico también. Ahora, la parte que no se puede comprobar por historia ni por ningún método más que por la fe es el hecho de que resucitó, ¿verdad? Eso sí no podemos decir, científicamente sabemos que no hay forma de hacerlo. Entonces, cuando ustedes dicen, pruébeme 100%, no podemos. Le puedo presentar los hechos, la tumba estaba vacía, todo lo demás, pero no podemos hacerlo científicamente. Ahora, ¿qué resulta aquí? Nosotros, al estar en la fe, hay gente que, como les digo, sí cree en todo esto. Jesús no está en la tumba está vacía, es un personaje histórico, pero eso es creer con el cerebro. Si usted cree algo en su corazón, usted tiene la convicción de que algo es cierto, usted vive por eso, ¿cierto? Y eso es lo que él está diciendo aquí. Examínese que usted esté en esa fe. Pruébese a sí mismo. ¿Cómo se lo prueba usted a sí mismo? Y por medio de sus acciones. De hecho, el fruto de una persona que cree en Cristo jamás va a ser el fruto de una persona que no cree en Cristo. No debería de serlo. Entonces, las personas que dicen, yo creo en Jesús, pero no he dejado mi pecado, son las personas que lastimosamente creen con el cerebro, pero que no lo demuestran por medio de sus acciones y por tanto es muy poco probable que verdaderamente sean creyentes, ¿cierto? Si usted ve que no hay un cambio, definitivamente esa persona, yo se lo digo, es prácticamente imposible que haya conocido verdaderamente a Cristo, ¿ya? Luego dice que Jesucristo está en vosotros. Recuerden que cuando Jesucristo ascendió al cielo, él dijo, va a venir uno a tomar mi lugar, ese va a ser el consolador de ustedes y los va a hacer sentir lo que un consolador hace. Ahora, este consolador es una palabra que en hebreo es algo así como un juez, como un abogado, y la palabra ahorita se me está yendo, pero es alguien que se encarga de empujarlo a usted a tomar acción. No es nada más porque la gente piensa que alguien que consuela a alguien es alguien que lo hace sentir bonito, nada más, que lo hace sentir tierno. No, este es alguien que lo consuela y lo empuja a tomar una acción. Por ejemplo, usted sabe que usted tiene que hacer una reparación de un tubo en su casa porque si no su casa se va a inundar. Pero es que estoy tan cansado que no quiero hacerlo. Este tipo de persona que da consuelo es el que va a llegar y le va a decir a usted, levántese y hágalo. Y una vez que lo haga puede descansar. Esa es la clase de consuelo que da el Espíritu Santo. Y Él vive dentro de nosotros. Luego, al final dice, mas espero que conozcáis que nosotros no estamos reprobados. ¿Quiénes no están reprobados? ¿Y cómo podemos conocer que no estamos reprobados? Porque nosotros creemos en Cristo y sabemos que al creer verdaderamente en Cristo y tener nuestra fe en Él, somos salvos y por tanto no hay forma de que seamos reprobados. ¿Estamos? Ahora vamos a leer un último versículo y con ese cerramos por hoy. Primera de Juan, entonces de ahí donde estamos en Corintios, nos vamos más para el final. Y ahora sí, ya casi llegando al último, porque antes de Santiago, antes de Hebreos, antes de Timoteo, Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. Está después de Segunda de Pedro. Ajá. Primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. No, Segunda de Pedro. Más adelante, Tesalonicenses. Más adelante. Ajá, entonces primera, segunda, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, más para adelante, más para adelante, casi llegando al Apocalipsis. De hecho, San Juan está justo antes de Judas, que está justo antes del Apocalipsis, entonces del Apocalipsis para atrás. Y dijimos que es la primera de Juan. San Juan Apóstol. Ajá, esa, primera de Juan 1, es el capítulo. Ajá. Y en el 1 vamos al versículo 9. Y recuerden que este se los dije desde el principio que lo íbamos a ver ahorita, ¿cierto? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿qué dice que tenemos que hacer para que Él sea fiel y justo y nos perdone? Entonces, si confesar es nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y qué va a hacer entonces? Nos va a perdonar nuestros pecados. Y luego agrega algo más, pues no es solo que nos perdona, luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza que Él hace, esto es lo interesante del perdón de Dios. El perdón de Dios no es como el perdón de los humanos. Yo llego y yo perdono a alguien, y de hecho pasa con las parejas, y siempre, usted verá que la gente se burla de esto, que las mujeres guardan las cosas por años de años, y no sé qué. Y que uno llega y uno se pelea hoy y dentro de 3 años le dicen, ¿usted se acuerda aquella vez que él habla? Y se enojan con... Dios no hace eso, porque Dios no se acuerda del pecado, lo deja atrás. Entonces tenemos eso en cuenta. Y con eso en mente, analicémonos a nosotros mismos. Ahora, viendo el tema que tenemos al frente y cualquier otro tema, ¿tienen alguna pregunta para hoy? Ok, sí les traigo una pregunta que me hicieron y esta quiero que la escuchen porque es una pregunta interesante y así se dan ideas para más adelante qué clase de preguntas podemos hacer. Esta pregunta la mandó Denia. Denia se pasa preguntándome siempre cosas muy buenas, mi mejor amiga. Llega y dice, cuando venga Cristo de vuelta, eso es su segunda venida, ¿será que aún se van a ver las heridas de donde lo clavaron y le hicieron la herida en el costado? ¿Ustedes qué opinan? Ok, entonces mi respuesta es la siguiente. La idea mía es que sí, y yo doy 2 razones de por qué. Despuésito de que Jesús resucitó, María misma lo ve y no lo reconoce a pesar de que Él está hablando. ¿Ustedes se imaginan a una persona tan cercana como María que vea a Jesús y que no lo reconozca? Y yo les doy 2 razones de por qué no lo puede haber reconocido. Primero que nada, porque seguramente tenía esa clase como de capucha que usaban los hebreos. Segundo, porque en su cabeza también tenía muy en la mente que él acaba de morir y a pesar de que él había dicho que iba a resucitar y todo, hacerse la idea real de que alguien resucitó no es fácil. Pero que, imagínense este otro aspecto, perdón. Una persona tan lastimada, porque recordemos todo lo que hicieron a Jesús, lo clavaron en la cruz, entonces va a tener en sus manos y pies los clavos, va a tener una herida en el costado, pero él no andaba sin camisa como para que le dieran el costado, ni andaba exhibiendo los pies como para que le dieran los pies. Pero la cara, recordemos que lo agarraron a puñetazos, le arrancaban la barba a puños así, donde iba caminando. Imagínese lo que debe hacer que le arranquen pelos a uno así en puño. Y eso, cuando usted le lastiman tanto, ¿qué queda en su cara? Cicatrices. Ahora, una cara tan cicatrizada por tantos golpes y tanto sufrimiento que usted lo ve y cuesta reconocerlo de primera entrada a la persona que usted vivió toda su vida, ¿cierto? Ahora, no solo María, sino también a los apóstoles, cuando les aparece al principio les cuesta identificarlo. Y a los que van con él en el camino a Emmaus, que son 2 personas que Emmaus se llama, perdón, van con él en ese camino, 2, y aún así no lo reconocen hasta que él come con ellos y ya se dan cuenta quién es. Entonces yo me imagino que todas esas heridas las sigue teniendo. Y hay otra cosa también. Ella tiene una segunda parte de la pregunta. Me dice, me queda la duda porque como Cristo va a venir en su cuerpo glorioso como Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces haciendo alusión de que como Él viene en un cuerpo glorioso, nosotros no esperaríamos verlo todo lastimado, todo lleno de laceraciones, ¿cierto? Pero la respuesta a eso es la siguiente. Nuestra presuposición es que glorioso incluye que sea algo bonito o algo hermoso. Entonces nosotros no nos podemos imaginar cicatrices porque las cicatrices por lo general no las vemos como algo bonito. Pero si, ¿qué tal para nosotros? Lo hermoso sea más bien un recordatorio eterno de lo que Él hizo por nosotros. Porque recuerden que Él en el cielo va a estar con nosotros eternamente y nosotros lo vamos a poder ver eternamente. Y verlo eternamente con las heridas de la cruz. Para que nosotros sepamos, de verdad Él hizo esto por nosotros. Por eso es que nosotros podemos estar disfrutando eternamente aquí y no estar en otro lado eternamente. ¿Ya? También recordemos que aquí en la tierra, ver una cicatriz, una herida, es una señal de sufrimiento, de dolor. Pero en el otro lado, cuando ya el cuerpo esté completamente sano y usted no sienta ningún dolor, no va a pasar como con las operaciones de uno, que sale la luna llena y a uno le duele todo todavía. O, ¿verdad? No es sinónimo de dolor, ya va a ser simple y sencillamente visualmente un recordatorio de algo bueno. Ya pasan las cicatrices de ser algo feo, más bien a ser como medallas, ¿cierto? Y eso la llevó a ella a hacerme una tercera pregunta. Me dijo que otra cosa que ella piensa es que a Cristo sí lo veremos como Dios hombre, porque Él sigue teniendo cuerpo glorificado de ahora para toda la eternidad. Vea usted lo que es ser un Dios amoroso
que Él decidió restringir en cierta forma sus capacidades a un cuerpo, ¿cierto? Porque Él durante toda la eternidad va a tener un cuerpo humano que nosotros vamos a ver. Pero ella dice que a Dios Padre y al Espíritu Santo no lo vamos a ver de la misma forma. Y eso es correcto. De hecho, Zacarías 13:6 habla de cómo se va a ver Jesús y dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá: con ellas fue herido en casa de mis amigos. Zacarías es del Viejo Testamento, es una profecía y nos está dando a entender lo que Jesús va a decir cuando le pregunten: ¿y pero por qué usted tiene esas heridas en su cuerpo? Porque fue herido en la casa de mis amigos. Ahora, si quieren leer acerca de cómo se ve Dios Padre físicamente, pueden leer Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. Es lo más cercano a una descripción física que vamos a tener de Él. Y en Mateo 3:16 es como la única vez que se habla de un aspecto físico para el Espíritu Santo, que dice que se vio como una paloma. Les hago spoiler, como una paloma, no una paloma. Pero entonces por eso siempre que dibuja una paloma como saliendo de Jesús, es cuando Jesús es bautizado, simboliza eso. Pero no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, ¿verdad? Y bueno, con eso cerramos por hoy y con una oración. Dios Padre, te agradecemos nuevamente que nos hayas permitido reunirnos, hablar en tu santo nombre, escuchar de tu palabra. Te pedimos, Padre, que por favor nos sigas guiando para seguir aprendiendo de ti. Perdónanos, Padre, nuestras ofensas. Nuevamente ponemos ante ti todas las cosas que no sean placenteras a ti. Te pedimos que nos perdones por ellas. Pedimos, Dios, que nos guíes en oración a siempre buscar tu rostro y poder confesarnos ante ti de la forma correcta. Dios mío, líbranos de toda maldad en nuestros corazones y ayúdanos a ser más cercanos a ti. Pedimos por la salud de los que están enfermos, por todas las personas que están sufriendo de una forma u otra. En el nombre de Jesús, amén y amén.